Situación de Levante. Una novela de Antonio Miguel Avellán. Capítulo 4. A medida que cerraba la noche, un fuerte viento otoñal se fue haciendo dueño del pueblo. Cuando el levante soplaba en el valle, atravesando de parte a parte las casas blanqueadas que iluminaban el ocaso del día, todos sus habitantes temían las perturbaciones que se avecinaban. El solano, como lo llamaban en la zona, creaba una serie de reacciones extrañas que se iban sucediendo en todo aquel que fuese propenso a la excitación nerviosa. Gertrudis tenía ocasión, cada vez que el nefasto viento se cernía sobre el pueblo, de comprobar sus resultados en Andrés su marido. Los efectos se repetían una y otra vez en él, como si estuviese poseído por una inexplicable fuerza que lo obligase a cambiar su comportamiento. Gertrudis, incluso llegó a pensar en poderes superiores malignos, en posesiones diabólicas temporales y otros motivos de índole sobrenatural que eran provocados por los tiempos difíciles que atravesaban. Sin embargo, pronto desechó la idea al considerar que al ser Andrés uno de los afectados por el mal y dada su intachable conducta, no era persona que mereciese tal castigo, aunque a veces tuviese un proceder reacio a la hora de cumplir con los preceptos que Dios exigía. Imposibilitada su mente para llegar más lejos en la búsqueda de unos motivos que determinasen el desequilibrio que producían los días de Solano, se limitó a imaginar que ese día su marido tendría una conducta reticente hacia todo lo que tuviese delante. Sobre todo, después de la cena, ya adentrada la noche, comenzaba la desazón con más fuerza. Sin rumbo fijo, el maestro dirigía sus pasos de uno a otro extremo de la salita. Tomaba asiento y cogía un libro. Apenas lo abría, volvía a colocarlo en el anaquel que agrupaba una treintena de volúmenes, casi todos enciclopedias y obras de consulta que utilizaba para su labor pedagógica. La zozobra hacía que se dirigiese más tarde hacia la puerta de la calle. Miraba la noche y regresaba sobre sus talones al interior. Al final, terminaba retirándose a la cama antes de la hora acostumbrada. Si el malestar lo asaltaba entre gente conocida, fuera de su hogar, se solía refugiar en un silencio desconcertante que precipitaba su marcha. ¿Qué hora es ya?, preguntó Gertrudis a Carmen. Sentadas frente al cierro de cristales que daba al patio, cosían y arreglaban desperfectos en la ropa de la casa. Todas las tardes, Carmen acostumbraba a hacer menos pesado el trabajo de su tía Gertrudis antes de la hora de la clase particular que diariamente le impartía Andrés en la habitación que daba a la calle y que hacía las veces de despacho. Son las 7 menos cuarto, dijo la muchacha. Miraba el reloj de pared y esperaba con ansiedad la llegada de su tío. Ya no debe tardar mucho. Y menos con el viento que se está levantando, puntualizó Gertrudis. Carmen bajó los ojos y dirigió su mirada hacia la camisa que estaba arreglando. Voy a encender la luz, dijo súbitamente, levantándose de la silla de Anea. Sí, hija, que nos vamos a quedar ciegas de tanto aplicar la vista. Gertrudis, concentrada en su costura, daba vueltas a la manivela de la máquina de coser. Acuérdate de llevarte a tu casa el mantillo para las macetas. Carmen se limitó a asentir con la cabeza. Tomó asiento a su lado y prosiguió con lo que estaba haciendo. Que no se te ocurra pararte con nadie por el camino, aconsejó. Aunque tu casa está cerca, como están las cosas, nadie sabe lo que puede pasar. Carmen volvió a darle la razón con un gesto. Prefería para sus fines, no contradecir nada de lo que sugería su tía, aunque había tardes en las que sus arengas le resultaban insoportables. Lo único que falta es que me ponga a rezar el rosario, solía pensar algunas veces la joven. Niña, continuó diciendo, ¿sabías que las velas que se utilizan en la novena de la cruz son muy apreciadas porque hacen desaparecer las tormentas? No, contestó Carmen. Pues ya lo sabes. Un día de estos voy a darte algunas para que las tengas en tu casa. Ya se acerca el invierno y puede que te hagan falta.
Gertrudis era una gran devota de la novena que cada año se celebraba durante el mes de mayo, mes preferido por ella, en el que su espíritu alcanzaba mayor esplendor y alegría. Oh, Cruz Santísima. Sin dejar de dar vueltas a la manivela de la máquina de coser, recordaba para sí la antífona que repetían diariamente durante la novena. Más resplandeciente que todos los astros y más santa que los santos, para el mundo célebre, para los hombres amables, que sola fuiste digna de contener en tu gremio todo el rescate del mundo, dulce leño, dulces clavos, dulces penas que toleradas en ti, por mi Señor Jesucristo, fueron el remedio nuestro, salva a todos los cristianos que en este día repiten tus alabanzas. Adorámoste Cristo, y bendecímoste, que por tu santa cruz redimiste el mundo. Entre sus objetos más estimados se encontraba la edición que 4 años antes se había hecho de la novena que compuso Fray Diego José de Cádiz a ruego de doña Vicenta Díaz, afectísima a la Santísima Cruz y al autor, y vecina de Ronda. El librito estaba guardado celosamente entre las inmaculadas sábanas de la cómoda de su habitación. Parece que tarda tu tío. Se inquietó Gertrudis. Apartó de la mente, muy a su pesar, esos momentos de recuerdo y gozo, y colocó en primer lugar la preocupación por la tardanza. ¿Y con el tiempo qué hace? No te preocupes, ya vendrá. Mejor será que hoy dejéis la clase. A ver lo que dice él. Respondió Carmen. Las dos mujeres siguieron cosiendo en silencio. Solo el ruido de la máquina rompía la calma en la que se encontraban. Carmen. Volvió a interrumpir Gertrudis. Tu hermano José no piensa ir más a misa. Tiene la cabeza en otras cosas. Entre todos deberíamos llevarlo al buen camino. Cuando un hombre pierde el temor de Dios, es casi imposible dirigirlo de nuevo al rebaño. Sentenció la mujer. Él dice que está en paz con Dios. ¿Cómo va a estar en paz si no lo visita nunca? Según él, solo deben ir a misa los que están en pecado mortal, para pedir perdón y ponerse en armonía con el Creador. Los que no tienen motivo de arrepentimiento, ¿para qué van a ir si no les hace falta? Tu hermano está loco de remate. Volvió a sentenciar Gertrudis. De esa forma irá derecho al infierno. Estoy cansada de decírselo. Mintió Carmen, pero no me hace ningún caso. Gertrudis continuó dando vueltas a la manivela y pasó la página de sus reflexiones. Salúdote Cruz Santísima con todos los santos confesores. Prosiguió para sí, al ritmo que le marcaba el ruido cadencioso de la máquina. Y doy al Señor con ellos todas cuantas gracias puedo, porque se dignó honrarte obrando en tu virtud aquel admirable triunfo que en las navas de Tolosa hizo cantar a los fieles victoria, con la vista rubicunda de su santísima imagen, y sobre todo, por el triunfo que consiguió con el demonio, quedando éste confundido, y loada la majestad verdadera, que sea ahora y siempre venerada en la Santísima Cruz. Amén. Unos segundos después de que las mujeres escucharan la cerradura de la puerta, Andrés apareció en el umbral. Gertrudis volvió la cabeza y lo miró por encima de sus gafas, dándole señales de afecto y bienvenida. ¿Cómo te encuentras esta tarde?, le preguntó. De antemano esperaba una respuesta poco optimista. Regular. Este aire pone las cabezas locas. No es el aire el único culpable, aseguró. Mientras decía esto último miraba a Carmen, quien después de pinchar la aguja en el acerico cerró la caja de costura y la dejó en la silla baja de Anea, donde había estado sentada durante varias horas. De pie frente a la mesa, la joven comenzó a doblar varias camisas blancas que fue colocando encima del aparador. Entonces, ¿qué es lo que te martiriza?, insistió Gertrudis, dando un sentido protector a sus palabras. Las preocupaciones de estos días no me dejan tranquilo.
¿Ha pasado algo en el centro? Quiso saber su mujer. Podía haber pasado, puntualizó Andrés. Por eso te has venido sin terminar la partida, imaginó Gertrudis. No es eso. La partida la he terminado, como todas las tardes. Entonces, tus hermanos han discutido por los problemas del campo. Esperemos que esas desavenencias no traigan nunca desgracias para la familia. Si estás muy cansado, podéis dejar para mañana la clase de hoy. Quiso estimularlo Gertrudis. Está bien. Puede que me sienta mejor así. Andrés encendió un cigarrillo y miró su reloj. Además, ya son casi las 8 y Carmen no debe volver hoy demasiado tarde a su casa. Le resultaba casi irreprimible ocultar su deseo de estar a solas con la muchacha. Tenía cosas importantes que decirle, además de volver a insistir sobre el delicado tema que trataron el día anterior. A pesar de que por los gestos era difícil apreciar nada anormal en el comportamiento de ambos, las miradas hablaban por sí solas de lo mucho en común que mantenían en secreto. Intentaba de cara a los demás hacer al tiempo culpable de lo abatido que se encontraba, cuando la verdadera razón que motivaba el malestar por el que atravesaba el maestro era mucho más importante. La negativa de su sobrina Carmen a acceder a sus pretensiones por creerlas descabelladas fue la piedra de toque que inició la depresión nerviosa que arrastraba desde el día anterior. El miedo a perderla del todo le carcomió el alma cuando, después de exponerle las conclusiones a que había llegado tras largas noches de insomnio, ella rechazó la propuesta. No, Andrés. Le había dicho. Aquí lo que quieras, pero marcharnos juntos es llevar las cosas demasiado lejos. Andrés, aun a costa del precario equilibrio en que colocaba su matrimonio y su intachable conducta hasta entonces, se había dejado llevar con firmeza y plena conciencia de los efectos que podría acarrear una decisión de esa envergadura. Se había guiado movido más por el deseo que por el sentido común. El amor es el sentimiento más grande del hombre. El más importante del género humano. Comentó a su sobrina, intentando convencerla. Existen ciertas normas creadas por la naturaleza que superan a cualquiera que haya hecho el hombre con su moral y su buen juicio. Nosotros dos guardamos más armonía con la vida, a pesar de escondernos de lo que nos rodea, que la convivencia en ruinas que mantenemos Gertrudis y yo, aun estando casados por la Iglesia y de aparentar ser de cara a la gente un matrimonio más o menos feliz. Carmen había comprendido el punto de vista de Andrés. Le gustó lo que escuchó de sus labios. Sin embargo, a pesar de que sus razones estaban llenas de verdad, el miedo la frenaba a dar un paso tan arriesgado. Se sentía incapaz de romper con todo lo que la rodeaba. En mí encontrarás todo el amor que quieras, pero en el pueblo. Pasar de ahí sería una locura. No sé si es bueno lo que hacemos. Había querido tranquilizarla Andrés. Lo único que presiento es que no entra en el terreno del mal. Incluso me atrevo a pensar que es justo. Soy un hombre que se encuentra en mitad de su vida y no quiero ni pensar que el resto de ella deba pasarla junto a tu tía. Gertrudis es un espectro de mujer que se pasa el día arropada en su hábito marrón y extasiada en sus rezos. No sabe vivir para otra cosa. Mi propuesta es que huyamos de lo que nos está haciendo la vida imposible. Limitar nuestra felicidad a este entorno puede traernos graves consecuencias algún día. No puedo hacerlo. Se había negado de nuevo. Soy demasiado cobarde para enfrentarme a todo lo que se nos vendría encima. Andrés, de pie, con las manos colocadas sobre el respaldo de la silla de su despacho donde ella estaba sentada ante el libro de matemáticas colocado en la mesa, había recibido la reiterada negativa con un vuelco del corazón que lo había dejado desarmado. Con incapacidad para encontrar un argumento convincente y efectivo. Pero no te das cuenta de que es lo mejor. Había vuelto a insistir una vez recuperado. Se agachó y situó su cabeza junto a la de la muchacha. Observó con detenimiento el vestido verde que llevaba puesto, que era como un reflejo de sus ojos del mismo color,
color de la mujer en promesa y de la esperanza en una salida definitiva para su difícil situación. No puedo. Había vuelto a decir Carmen junto a su cara. ¿Qué pensarían en el pueblo? Habían hablado todo el tiempo entre susurros. Sabían que Gertrudis fregaba la cocina. Sin embargo, no deseaban correr el riesgo de que alguna frase, incluso cualquier palabra comprometedora, pudiese llegar a oídos de ella. No debe preocuparte el que dirán. Solo es importante nuestra felicidad. ¿Tú crees que seríamos más felices de esa forma? Había dicho Carmen mientras acariciaba el rostro moreno y maduro de Andrés. ¿No es más conveniente dejar las cosas como están? No puedo soportar por más tiempo a la beata de tu tía. ¿Por qué dices eso? No es tan buena como esperabas. No es ese el motivo. Siempre procura portarse con mucha atención hacia mí. Aunque si la religión se lo permitiera, desde que conoció su imposibilidad para tener hijos, dormiríamos en camas separadas. Gertrudis había atravesado varias etapas progresivas después de saber que nunca podría llegar a ser madre. En un principio, el tremendo choque que había sentido dentro de ella la hizo sumirse en un estado de descontrol para los quehaceres domésticos. Todos los días rompía algo en la cocina y se ensimismaba con demasiada frecuencia en su mutismo. Más adelante, la inseguridad se fue transformando en mal humor con los que la rodeaban. Su carácter se volvió agrio e insoportable. Su trato resultaba a veces demasiado difícil, hasta que el recogimiento y la resignación que le aportó la Iglesia, por consejo de don Mariano Carvajal, el párroco, la convirtió en una de las mujeres del pueblo más asidua a los cultos religiosos. Esto último acabó apagando los últimos rescoldos de la ya deteriorada atracción que Andrés sentía hacia ella. La condescendencia en la alcoba matrimonial fue endureciéndose con cualquier nimia excusa que hacía imposible el trato amoroso. Cada vez se cerraba más la puerta del amor hasta que resultó infranqueable. Carmen se había sentido siempre cautivada por su tío. Era frecuente en ella inventar pretextos para compartir su casa y su vida cotidiana. Esa atracción inocente del principio fue tornándose en deseo realizable a raíz del cambio de actitud, perfectamente perceptible por ella, de la hermana de su padre. Veía con claridad cómo la institución familiar se rompía poco a poco en mil pedazos. Primero surgió el fingido deseo de aprender, a pesar del concepto que su padre tenía de esa inquietud en una mujer. A duras penas accedió Santiago Matas, aunque quiso dejar bien sentado desde el primer momento que la hembra no debía tener necesidades de esa índole en la vida, que no era ni bueno ni práctico el deseo de estudiar de su hija. Con el permiso paterno se iniciaron unas relaciones que a medida que transcurría el tiempo pasaron de ser estrictamente pedagógicas a convertirse en una necesidad amorosa difícil de frenar. Mientras Gertrudis, incapaz de interrumpir las clases debido a su insustancial atracción cultural, pasaba el tiempo en la cocina o bordando en la salita, tras la puerta del despacho de su marido el amor y la conversación llenaban las tardes, una vez terminado el horario escolar y después de la partida de dominó en el centro. A pesar de su juventud, Carmen era feliz con ese pequeño y cerrado mundo que habían creado juntos su tío y ella. Pasaba todo el día en espera de esas importantes horas llenas de armonía y belleza que ella había desconocido hasta entonces. De todas formas, la última propuesta que le había hecho Andrés la había desconcertado, incluso se había dejado dominar por el miedo con solo imaginar la gravedad de un acto de esa envergadura. «Déjame por favor», había pedido al sentir la mano caliente de su tío sobre sus cálidos muslos. Aunque lo deseaba ardientemente, las caricias en esos momentos le impedían pensar con claridad. «Medítalo, Carmen», le había insistido Andrés al oído, sin dejar de tocarla. «Tenemos una vida por delante los dos juntos. Siempre no vamos a poder gozar de esta situación privilegiada. Es mejor así. No tentemos a la suerte». «Pero, Gertrudis puede sospechar algún día o sorprendernos juntos. Eso nos colocaría en un plano bastante delicado y a la larga sería mucho peor». Mientras hablaba, Andrés acercó sus labios a los de Carmen, que no opuso resistencia.
Le ofreció sumisa los suyos y se apretó contra él con fuerza. Las caricias se sucedieron en los dos amantes que se fundían en el calor del abrazo. Debemos dejarlo por hoy, susurró la joven. Se retiró con suavidad de Andrés. Mi tía puede sospechar si tardamos en salir. Aunque deseaba continuar entre los brazos del hombre que amaba, había sentido entre sus muslos la erección progresiva que Andrés pretendía hacerle notar y que podría desencadenar un irremediable olvido de la situación. Había temido dejarse llevar por una ciega pasión, cuando sin lugar a dudas habrían pasado ya más de 15 minutos de la hora acostumbrada.